Hola, ¿qué tal? Buenos días. Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí para dedicar este tiempo a Dios. Y quiero invitarlos a cantar una alabanza. Esta alabanza se titula Cerca de ti, para que podamos iniciar con este tiempo. Coro cerca de ti. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Quiero saludar a la iglesia. Buenos días, qué bueno que están conectándose. Y aquellos que no son parte de nuestra iglesia, pero están siguiendo esta transmisión, también un saludo igual para ellos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a leer del 24 al 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 al 31, que lleva por título Incredulidad de Tomás. La palabra de Dios dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar.
Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque eres bueno, porque eres fiel, eres misericordioso. Gracias por tus bendiciones y gracias por este tiempo que tenemos para aprender de tu palabra. Pedimos tu dirección, tu bendición y que sea tu palabra expuesta y que sea de edificación para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, quienes están apartando este tiempo para ti y que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema que yo voy a tratar en esta mañana lo he titulado Ver para creer. Y aquí en este pasaje que leímos habla de la incredulidad de Tomás. Quiero que empecemos viendo qué es incredulidad. Tengo algunas definiciones acerca de esta palabra y son las siguientes. La primera, no creer en algo que no ve o que no está demostrado aunque esté aceptado por la mayoría. También es falta de fe, falta de confianza, falta de credibilidad a la verdad. También es sinónimo de rebeldía. Es no querer sujetarse a una autoridad para hacer lo que yo quiero. Es querer tener el control. Es no medir consecuencias debido a mis decisiones. Y esto de la incredulidad no es nada nuevo. Desde el inicio de la historia, a través de la historia y hoy en la actualidad, existe incredulidad. Y quiero que veamos en el tiempo actual. Ahorita estamos en esta pandemia, en el coronavirus. Y déjame decirte que hay incredulidad respecto a esto. Hay mucha gente que no cree que exista el virus. Muchas personas no creen que muchos han muerto. No creen que muchos están graves, hospitalizados. Ellos dicen, no es verdad, es pura manipulación. Yo no he visto nada personalmente. Lo veo en la televisión, pero no creo. No creen porque no han visto nada o no les pasa nada. Pero una vez que viven la situación, quieren evitar los daños, pero a veces es demasiado tarde. Las autoridades han dado información sobre el tema, formas de prevención, indicaciones, pero todo ello no les convence y los lleva a una rebeldía. Y debido a esas personas que no se sujetan, que no se cuidan, esto cada vez empeora y se están pagando consecuencias muy duras, muy graves, porque hay incredulidad. Hay una verdad y yo decido si creo o no, aunque las evidencias estén allí. Muchos no creen por falta de información, otros porque las evidencias mismas no los convencen. La incredulidad distorsiona nuestra capacidad de razonar y tomamos decisiones equivocadas y posteriormente pagamos caras las consecuencias. Hay una verdad, pero llegan diferentes voces o interpretaciones de esa verdad que ponen en tela de juicio lo dicho, provocando dudas, usando tu razonamiento, tus sentidos, liberándote dizque a una mente abierta y sin prejuicios. Ellos quieren pruebas. El virus es un enemigo invisible que trae sufrimiento, desesperación y muerte. Esto es un problema moral, es un problema de salud y muerte física. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué futuro nos espera? Necesitamos creer para tomar decisiones correctas, para cuidarnos y para poder preservar la vida. Esto es como una introducción respecto a lo que estamos viviendo. Pero ahora entremos al lado espiritual. La incredulidad, la Biblia lo menciona como un pecado. Es un pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas.
La incredulidad se encuentra donde la fe no existe o es cambiada. La incredulidad es sinónimo de oscuridad, de desobediencia. Es cambiar la fe por la razón. Es como el cemento que endurece el corazón. Es no creer en Dios y no creerle a Dios. Hay una verdad absoluta, Dios y su palabra. Pero hay voces que distorsionan esa verdad. Y entre ellos está Satanás y por otra parte está nuestro razonamiento, usando nuestros sentidos. Desde el principio Dios habló y dijo la verdad, pero el hombre no decidió obedecer en su totalidad a Dios, sino que le dio lugar a Satanás y sus mentiras y los hizo usar su razonamiento, los hizo usar sus sentidos y eso puso en duda la palabra de Dios. El diablo le dijo, no te creas, Dios te mintió, yo te digo la verdad. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3. En el versículo 13 vemos que Eva reconoció, dice, porque Dios le dice, ¿qué has hecho? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Pero recordemos que la palabra de Dios nos muestra que Dios es verdad. En Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vemos que nos describe a Dios como la vida, como la verdad, como luz. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también nos describe a Satanás. Satanás en Romanos 8:44 dice que es mentiroso, es padre de mentira y no hay verdad en él. Es también sinónimo de tinieblas, es sinónimo de muerte. En 2 de Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es astuto, él conoce la palabra y la distorsiona, sabe cómo engañar, sabe cómo robar la palabra y roba tu fe, si no estás bien arraigado y bien cimentado, bien seguro. Satanás ha logrado engañar a muchos y por eso el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Déjame darte 6 tipos de incredulidad. Hay muchos más, pero te voy a compartir 6. El primero es el ateo. El ateo no cree en la existencia de Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Segundo, el pagano. Niega que haya revelaciones directas de Dios. No cree que la Biblia es la palabra de Dios. Tercero, el agnóstico. Ni afirma ni niega la existencia de Dios, profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana, ni para allá ni para acá, ahí está, a medias. 4. El filósofo. Se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia y rechaza la autoridad de la misma. 5. El modernista. Trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y los conceptos modernos. 6. El evolucionista. Sustituye la creación por una teoría de desarrollo lento. Piensa que la materia y los seres vivos van transformándose poco a poco y empieza a decir que nosotros como seres humanos antes éramos monos y hemos evolucionado hasta llegarnos a formar en el hombre actual. Como resultado de las opiniones de todos ellos, la iglesia de hoy se enfrenta a tales herejías destructoras. En medio de esta confusión, Satanás está cosechando muchas almas engañadas. Como les decía, esto no es nada nuevo. Jesús mismo en su tiempo, dice la Escritura en Marcos 6:6, que él estaba asombrado de la incredulidad de la gente que lo rodeaba.
los judíos, porque Jesús vino al pueblo judío, pero los judíos no creyeron, no aceptaron a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Mesías. Ellos tenían la suficiente información como para que inmediatamente cuando vieran a Jesús, ellos tenían que haber creído. Pero ellos no aceptaron. Ellos vieron sus milagros. Ellos vieron la sabiduría. Ellos vieron su amor, vieron su gracia, vieron su bondad. Pero tal incredulidad los llevó incluso a matar al Hijo de Dios. En la actualidad, las evidencias del cristianismo están en todas partes. Tenemos la creación, tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos al Evangelio y de Cristo, el testimonio de vidas cambiadas por el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo y las manifestaciones de gracia y de poder a diario en todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces el mundo sigue en incredulidad? ¿Por qué? Dice en primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. En segunda de Corintios 4:4 menciona que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora yo pregunto, ¿tú qué eres? ¿Eres creyente o eres incrédulo? Porque déjame decirte que aunque vayas a una iglesia, no es seguridad de que seas creyente. Puedes ir a una iglesia, puedes incluso estar siguiendo una transmisión y eres un incrédulo. Voy a darte algunas características de un incrédulo y analiza tu vida. Porque en el pasaje que leímos al principio, Tomás era un discípulo de Jesús. Él vio milagros, él vio muchas cosas de Jesús, pero cuando le dijeron que Jesús había resucitado, no creyó. Había incredulidad en él. Ahora, la primera característica, dice que el incrédulo todo lo razona. Como personas usamos la lógica y la razón para resolver las cosas. Pero en cuanto a los asuntos de Dios, no podemos poner la mente donde va la fe. Dios no se mueve por tu mente, se mueve por tu fe. Y si usamos la fe, vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas. Segunda característica, es desobediente. Toma en poco la palabra de Dios o hace alguna mala interpretación de la misma y decimos, ay, no es tan malo como parece. No queremos obedecer un mandamiento de Dios y los lleva a caer en pecado y empiezan a desear lo malo. Al principio eran fieles, pero después codiciaron cosas del mundo y se apartaron. Tal vez a veces surgen problemas dentro de la misma iglesia y ese problema lo lleva a darle lugar a incredulidad y llegan a apartarse del camino de Dios. Tercero, es idólatra. Preocupados por los negocios de la vida, perjudican su vida espiritual. Buscan primeramente los placeres, las riquezas, las vanidades, los engaños del mundo, creyendo que es lo mejor. 4. Cree de letras y no de corazón. Tiene la Biblia como un libro más, mas no como su realidad, y su vida es insegura. 5. Es ingrato. Lo que recibe lo llama suerte. 6. Cuando Dios habla, lo llama imaginación. 7. Dice ver para creer. Se le hace difícil conocer a Dios. 8. Tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. Siempre está agotado porque no descansa en Dios. Depende de sus fuerzas. Ve los problemas más grandes que Dios. Y número 9, vive sin esperanza y si la tiene, la pierde con facilidad.
Los incrédulos inteligentes, educados y sociales y persuasivos son compañeros peligrosos para los jóvenes. Y aquí es un llamado para adolescentes y jóvenes. De esta manera, muchos hogares, iglesias, escuelas, incluso universidades, se han convertido en fábricas de incrédulos. Por eso los jóvenes de hoy en día ya no saben si creer o no. Con los jóvenes de la iglesia, no sé cuántos recuerdan, estuvimos en un estudio que se llamó Viviendo libres a través de la verdad. Presentábamos diferentes temas: la verdad que presenta Dios y la mentira disfrazada de verdad que presenta el mundo, Satanás o nuestro propio razonamiento. Y veíamos todo, a ver, qué es lo que piensa el mundo, qué es lo que piensa Dios y cuál es la verdad. Hasta ahí son las características de un incrédulo. Ahora quiero compartirte cuáles son las consecuencias de la incredulidad. Número 1. Impide la entrada al reino de Dios. En Hebreos 3, 18 y 19 nos menciona que muchos de los que anduvieron en el desierto no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Este es un ejemplo de que si nosotros no creemos en Dios, no le creemos a Dios, no vamos a tener entrada al reino de Dios. Dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, primero, la incredulidad te impide la entrada al reino de Dios. Segundo, te aparta de Dios. En Hebreos 3:12 dice que la invitación dice, mirad que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Te puede apartar de Dios. Te opone a la verdad. En 1 Timoteo 1:13 es donde Pablo habla de su vida pasada. Él creía que estaba bien, pero cuando se encuentra con Jesús, que es la verdad, se da cuenta que estaba equivocado. Y él dice, yo lo hice por ignorancia, pero también por incredulidad. Entonces, te aparta de la verdad. Te lleva a desagradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no tienes fe, entonces hay incredulidad. ¿Y qué pasa? No agradas a Dios. Número 3. Te quita el acceso a lo sobrenatural. Por lo tanto, te lleva a vivir un evangelio religioso, carente de poder y de cambios. En otras palabras, debilita tu poder cristiano. En Mateo 17, 17 al 20, menciona donde llega un padre de familia con su hijo que estaba endemoniado, pidiendo misericordia. Y dice que lo había llevado con los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. Y llega Jesús y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y dice que Jesús inmediatamente reprendió al demonio y salió de él. Y los discípulos le dijeron, oye Jesús, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dijo, por su falta de fe. Jesús ya les había dado el poder para liberar demonios, pero no pudieron hacerlo porque había fe, pero también había incredulidad. No había suficiente fe. Entre más fe exista, menos incredulidad hay. Pero si la fe es menor, la incredulidad ahí está. Y por eso les dice, por su falta de fe no pudieron hacerlo. Porque si ustedes tienen fe, les dice, como un grano de mostaza, díganle a este monte, échate al mar y lo hará. Dice, porque no hay cosas imposibles para Dios. Debilita tu poder cristiano. Número 4. Impide la obra de Cristo. Te quita el acceso a los milagros. En Mateo 13:58
Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque había incredulidad en la gente. Esto no quiere decir que la incredulidad rebaja el poder de Dios, no. Dios es todopoderoso, pero Él decide no hacer milagros cuando hay incredulidad. La fe es parte de los obreros y también de los oidores de la palabra. Es indispensable para tener éxito en la obra de Dios. Dios quiere obrar milagros, pero si a veces no hay incredulidad en nosotros o en la gente, dice que Dios a veces no manda el milagro porque hay incredulidad, hace falta fe. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque hay grupos que dicen, ¿quieres un milagro? Pídele a Dios. Y empiezan a orar y empiezan a declarar. Y les dicen, ¿no recibes nada? No, entonces te falta fe, pide con más fe, con más insistencia. A ver. Aquí hay que entender una cosa, nosotros no somos nadie para darle órdenes a Dios. Dios es soberano. Dios hace milagros, sí, pero debemos de pedirlos conforme a su voluntad. No porque yo tenga fe, voy a decirle a Dios, haz esto y lo va a hacer. Si es en su voluntad, se hará. Si no, aunque por más que pidas, Dios es soberano y tenemos que estar sujetos a su voluntad. Ya para concluir, entonces, ¿dónde estamos? Cuando Jesús llega con Tomás, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. La pregunta es, ¿eres incrédulo o eres creyente? Nosotros no vimos a Jesús, nosotros no vimos sus milagros, pero creemos en la palabra de Dios por fe, que es verdad. El versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Déjame decirte que si hay incredulidad en tu corazón, puede ser vencida por la fe en Jesús. Un ejemplo de ellos eran los hermanos de Jesús, la misma familia de Jesús. Dice que mientras Jesús estuvo en vida, estuvo en su ministerio, sus hermanos no creyeron en él. Pero cuando él muere y él resucita, sus hermanos creen. Y en el libro de los Hechos vemos que junto con los discípulos estaba María y estaban los hermanos de Jesús. La incredulidad fue vencida por la fe en Jesús. Deja la mentira, deja la incredulidad y ven a la verdad y ven a la fe. Como hijos de Dios necesitamos aumentar la fe. Ya vimos las consecuencias. Dios quiere que seamos hijos con fe. Y la fe crece a medida que conocemos a Dios, en su palabra, en una relación personal. Quiero leer algunos versículos ya para cerrar en Hebreos 4. Hebreos 4, 1 y 2. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo pregunto, ¿has escuchado la palabra? ¿Hay fe o hay incredulidad? Déjame decirte que la palabra de Dios es verdad. Y Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú tienes incredulidad, no crees en Dios, en esta mañana Dios te dice, no seas incrédulo, sino creyente y recibe la salvación en Cristo por fe. Segundo, ahí mismo en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13 dice,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La invitación de Dios es, si tú ya crees, no le des lugar a la incredulidad, porque esa incredulidad te puede llegar a apartar de Dios. La invitación es que nuestra fe cada día pueda crecer y la incredulidad pueda disminuir, incluso a ser quitado por completo. Yo te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos gracias, porque tu palabra es verdad. Señor, y si en esta mañana alguien escuchó tu palabra, pedimos que sea tu Espíritu Santo quien redarguya su corazón y Él pueda abrirte la puerta de su corazón para que tú entres en Él. Perdona, Señor, sus pecados y dale salvación y vida eterna. Y aquellos, Señor, que ya creemos, pedimos, Señor, que no le demos lugar a la incredulidad, que cada día nuestra fe pueda crecer y esa incredulidad puede ir disminuyendo, incluso hasta desecharla por completo, y seamos hombres y mujeres, niños, jóvenes llenos de fe, que podamos creer y esperar en ti. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a cantar un coro. Este coro se titula se me olvidó el nombre. Pan de Vida. Este coro se titula Pan de Vida, que habla, dice la letra: cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, podemos nosotros venir a la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.